Ok. Sí, Bueno, la primera pregunta que tengo para ti, Salvador, es ¿a qué organización perteneces? Altarte AC. ¿Altarte? Sí, así se llama mi organización. AC. Muy bien. Y cuéntame, ¿cuál ha sido tu relación con el colectivo SOR? Bueno, nosotros básicamente nos encargamos de promover derechos culturales a través de eventos artísticos y culturales. Entonces, siempre ha sido una relación muy cordial con colectivo y han participado cuando necesitamos que vayan o a dar una plática o a dar una asesoría o a contextualizar a lo mejor alguna exposición o, o incluso a presentar algún libro o algo que se enmarque en el tema de lo que estamos tratando. ¿Desde cuándo tú tienes relación con Juan Jacobo? Híjole, como 20 años más o menos. Muy bien. Sí. Eh, ¿Cómo dirías tú qué piensas tú de los servicios o de las acciones que el colectivo realiza? Pues me parece que son muy importantes en cuanto a la cuestión de capacitación que dan a otras organizaciones, han creado redes, ¿no? Lo cual ha sido importante, incluso para el trabajo de organizaciones como nosotros, que no nos dedicamos específicamente a lo de ellos, pero que siempre nos apoyan justo enlazándonos con otras organizaciones que tienen que ver con temas que nos interesan, básicamente derechos humanos, derechos sexuales, prevención de VIH, ¿no? Creo que su labor es muy importante y últimamente también se han encargado de rescatar la historia LGBT, ¿no? Lo cual me parece también muy importante porque ese es uno de los ejes de nuestra organización y entonces en ese sentido colectivo ha sido de mucha ayuda, ¿no? En cuanto a préstamo de documentos, asesorías para abordar ciertos temas que tienen que ver con la historia, ¿no? Básicamente esa es la manera como hemos trabajado con el colectivo Sol. Entonces, platícame un poquito más de tu organización. De, Organización. Hacemos exposiciones, presentaciones de libros, producimos a veces cuestiones de teatro, cuestiones escénicas, ¿no? Que van enfocadas, por un lado, a sensibilizar en temas específicos como derechos sexuales, como te dije, derechos humanos, respeto a la diversidad sexual y prevención de VIH-Sida, ¿no? Que va enlazado a lo de derechos sexuales, ¿no? Organizamos también, somos los herederos, por así decirlo, de la Semana Cultural Lésbica Gay, que es el evento artístico más antiguo que existe en México sobre arte y cultura LGBT, ¿no? Se fundó en los 80, lo fundó el Círculo Cultural Gay, que trabajaron con colectivo en esa época y bueno, de alguna manera también nos heredaron los contactos cuando el círculo decide desintegrarse y entonces ahí empieza nuestra ¿Cuándo relación. se desintegra el círculo? ¿Cuál es el nombre En el 80, completo? Perdón, ¿cuál es el nombre completo del círculo? ¿Qué? Círculo Cultural Gay Ajá. y se desintegra en el 2006. Ya hace un buen. Y ya hace un buen. Sí, se desintegra en el 2006 y a partir del 2008 nosotros asumimos la dirección de la Semana Cultural Lésbica Gay justo por consenso del mismo círculo cultural, ¿no? Y obviamente, pues, como te decía, nos heredan sus contactos, sus amigos. Digo, ya conocíamos Colectivo Sol, ya conocíamos a Juan Jacobo, pero ahora fue el trato vía la Semana Cultural, ¿no? Que era un evento en el que ellos ya habían participado. ¿Ellos participaban o ellos eran los líderes de eso? El colectivo participaba en la Semana Cultural. Quien organizaba la Semana Cultural era el círculo y Ah, colectivo participaba de las mesas, de los conversatorios y las cosas que sucedían en el evento. ¿qué papel jugó en esas semanas culturales? Bueno, era interesante porque en esa época era de los pocos eventos públicos que habían que abordaban la agenda LGBT, ¿no? Y la agenda de VIH-Sida, ¿no? Entonces creo que Colectivo jugó un papel importantísimo, ¿no? Porque pues obviamente iba, hablaba del tema, ¿no? Lo ponía en la mesa, en debate
cosas que tenían que ver específicamente en ese contexto y en ese momento con esos temas, ¿no? VIH-Sida, diversidad sexual, ¿no? Era pues de las pocas voces que se atrevían a hacerlo públicamente, ¿no? Estamos hablando, la Semana Cultural empieza en el 87, imagínate, entonces estamos hablando de una época en la que casi no se hablaba, entonces yo creo que actores como Colectivo Sol eran muy importantes, ¿no? Muy importantes para comunicar a la gente todos estos temas, ¿no? Ya, Y abrir justamente estos debates. perfecto. Y eh, si tú piensas, este, cómo las organizaciones se han visto afectadas con los servicios de, cuál ha sido, cómo han impactado, cuál ha sido el aporte, el impacto. Híjole, pues sí, de un tiempo para acá las organizaciones civiles se han visto muy afectadas con todas estas reducciones y candados que ha puesto el gobierno de México específicamente para apoyo a temas como trabajo de prevención de VIH-Sida y este tipo de cosas, ¿no? La desaparición de la convocatoria de Censida, que de alguna manera pues ayudaba a las organizaciones ahí a llevarla, ¿no? Creo que Colectivo es un ejemplo de una organización que ha sabido sobrevivir a todo esto, ¿no? O sea, ahí está. Por otro lado, creo que también, y ahí sí me incluyo a Colectivo y nos incluyo a nosotros, a veces creo que nos vemos rebasados por toda esta ola de información que se dio a partir de las redes sociales y todo esto, ¿no? Estos temas que ahorita se están abordando, que tienen que ver con nuevas identidades y otro tipo de cosas que impactan en los jóvenes, ¿no? Y que a veces creo, ¿no? Y que me incluyo ahí, incluyo a Colectivo, nos vemos rebasados, ¿no? Creo que a veces estos discursos nos rebasan y hay que buscar como la forma de cómo nos incluimos en ellos, ¿no? Sí, sí siento, ahí sí podría ser una crítica, pero me incluyo dentro de ella, de que a veces sí estamos un poco separados de estos nuevos discursos, ¿no? Este año justo acabo de terminar la semana y me di cuenta de eso, ¿no? Fue un ejercicio interesante porque me di cuenta de cómo los jóvenes están en otra cosa y organizaciones como nosotros, como Colectivo, que es todavía más antigua que nosotros, a veces estamos un poco ajenos a este tipo de discursos. Ya, muy bien. Y antes de que pasara esto, ¿cómo había sido el impacto? O sea, ahorita lo que dices es que se nos está yendo el tren porque los jóvenes andan por otro lado. Entonces, como que se tienen que renovar, ¿no? Subirse a Sí, la ola de los jóvenes. exactamente. Pero, ¿cuál había sido antes de esto, desde tu punto de vista, el impacto en las organizaciones que trabajaran derechos, VIH, sexualidad, etcétera? Eh, ¿Cuál fue el impacto? Bueno, pues yo lo que siempre he dicho, justo como te digo, que estamos muy clavados también en parte en el rescate de la historia. Creo que muchos cambios que existen ahorita en la Ciudad de México específicamente y en el país, y que tienen que ver con derechos y que tienen que ver con acceso a la salud y con se debe al trabajo de organizaciones como Colectivo Sol y otras, ¿no? Ese fue el impacto, ¿no? Y ese fue como de alguna manera su legado, ¿no? Hay muchas incluso políticas públicas que a lo mejor de manera inconsciente, no lo sé, eso habría que verlo ya con sus líderes en particular, fueron impulsadas a partir de acciones que hacían estas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que no cubría el gobierno en su momento y que ahora ya las toman como referente y las asume el mismo gobierno, ¿no? Creo que el impacto fue ese, ¿no? Muchas cuestiones que tienen que ver con prevención, temas, la apertura del tema LGBT que ahora existe y que lo vemos ya de manera global, creo que responde al impacto que todas estas organizaciones impulsaron en esas épocas, ¿no? Ajá. Sí, es interesante, ¿no? Porque este movimiento que sientes que los rebasa, ustedes mismos lo provocaron. Exactamente, Pero sí, pues, es como una paradoja, es muy chistoso. Justo te decía que acabo de terminar la semana y acabé como con sentimientos encontrados en ese sentido, ¿no? Que de alguna manera se impulsó. En mi caso, de Björk, te pongo un ejemplo, ¿no? Ahora, de forma institucional se hacen exposiciones con tema LGBT, ¿no? Cosa que en los 80s y en los 90 se hacía
desde la sociedad civil, ¿no? Ahora el gobierno como que vio el ejemplo, lo asumió, obviamente lo hace bajo sus condiciones, eso también lo digo, ¿no? Y bajo una visión muy distinta a la que tenemos la sociedad civil. ¿Cómo? Cuando dices de forma institucional, se hacen estas exposiciones. ¿Cómo? ¿Cuáles instituciones o cómo? Cuenta la Secretaría Nacional de Cultura, ¿no? Tiene ahorita una exposición muy grande LGBT en el Museo de Arte Moderno, ¿no? Que es algo que en los 80 era impensable y que lo hacía el Círculo Cultural Gay solo en la Semana Cultural, ¿no? Esa cuando digo cómo estas instituciones han tomado ese ejemplo y ahora lo han convertido incluso hasta en políticas, ¿no? Políticas públicas. Ajá, interesante. Sí, y en ese sentido creo que muchas acciones que hizo Colectivo Sol, a mí me tocó ver campañas donde hablaba de temas que eran tabús en esa época, ¿no? Ahorita ya son parte de una política pública, ¿no? Creo que eso tiene que ver con el impacto también. Claro, claro, claro. Es interesante, ¿no? Porque a veces el trabajo que hacemos nos saca del trabajo que hacemos, porque entonces otros lo hacen. Pero ese es un Exactamente. buen resultado. Sí, sí, justo. Lo acabas de decir muy bien. Justo cuando se inauguró esa exposición, yo tuve como los mismos sentimientos encontrados, ¿no? De decir, hijo, o sea, esto era el trabajo que nosotros hacemos y ahora lo está haciendo el Estado, pero qué bueno, por otro lado, porque es parte del resultado. Quiere decir que está bien, que estuvo bien el trabajo que hicimos, ¿no? Claro, claro. Ah, sí, si tú, bueno, desde luego el principal impacto es que tú dices a través de toda la incidencia política, ¿no? El trabajo influyendo en las políticas públicas, servicios, ¿no? Cambios legislativos, etcétera. Ahora, tú sabes, has visto, tienes información de impacto en organizaciones específicas. Bueno, yo te puedo decir, en el caso de nosotros, Colectivo impactó muchísimo, ¿no? Como te decía, siempre fue como un referente, ¿no? De lo que ellos hacían, ¿no? En este caso, para abordar ciertos temas, incluso para ver la manera de abordar ciertos temas, ¿no? Hablar de acercarnos a ciertas poblaciones, ¿no? Hablo incluso de las poblaciones trans que ahorita tienen tanta visibilidad, ¿no? Colectivo lo empezó a hacer antes de que se convirtiera justo en una política pública, ¿no? Y de alguna manera creo que ese fue el impacto que tuvo en otras organizaciones, ¿no? Hablando particularmente de Colectivo Sol, yo sí lo tomo como un referente de muchas cosas. Temas como el bareback, ¿no? El sexo sin protección, ¿no? Que era un tema tabú a principios del 2000, ¿no? Colectivo tenía una campaña, de hecho, mi pareja colaboró en esa campaña con Colectivo Sol, ¿no? Él diseñó los materiales de esa campaña para Colectivo y nos sirvió de referente para decir, claro, es un tema que hay que abordarlo, que hay que hablarlo. Recuerdo que hicimos una mesa en la Semana Cultural y Sencida no quiso participar porque nos decía que participar era como avalar, ¿no? Esa práctica y nosotros decíamos, no, de lo que se trata justo es de debatir esa práctica para ver cómo podemos hacer una reducción de daños, ¿no? Pero y eso, de verdad, lo digo honestamente, se lo debemos a esa campaña de Colectivo que nos dio esa pauta para poder, creo que ese fue el impacto en otras organizaciones, ¿no? Dar como pautas para ciertos temas que ahorita ya son muy visibles. Perfecto. Ah, ¿hay algo más que quisieras compartir acerca de tu experiencia o del impacto con ellos? Pues lo que te decía, ¿no? Que para mí son un referente, tanto un referente histórico, ¿no? Un referente histórico. Siempre que nos invitan o me invitan en lo particular a hablar de la historia, no puedo dejar de mencionar pues a Juan por un lado y todo su trabajo por el movimiento de liberación homosexual en México y por otro lado a Colectivo Sol, ¿no? Como una de estas primeras organizaciones que llevaron estos temas, que denunciaron cosas, porque también creo que ese es otro tema que no había, ¿no? La denuncia social, ¿no? Colectivo Sol también fungió, ¿no? Como una organización que hacía denuncia social, ¿no? Sobre ciertos temas del desabasto, ¿no? Ciertas cosas donde Colectivo incidió, ¿no? Tuvo incidencia a partir de sus denuncias. Y entonces, lo que podría decir es que para mí me parece
una organización referente, ¿no? Un gran referente para otras organizaciones, ¿no? Y yo no dudo incluso que otras organizaciones se formaron a partir de ver el trabajo de Colectivo Sol. Ya, exactamente. Eso es todo lo que tengo. No sé si tengas algún comentario adicional. No, pues es, creo, por el momento todo, ¿no? Y lo que te decía, ¿no? Hacer hincapié a esto que sí, incluso lo he platicado con Juan, ¿no? De que a veces siento que estas acciones que nosotros provocamos, como tú dices, nos están rebasando y que tendríamos que replantearnos, incluso hasta nuestros propios objetivos como organización, para ver cómo nos subimos a esta ola, ¿no? Y podemos y no nos convirtamos estas organizaciones con tanto tiempo, ¿no? Te digo, nosotros nos fundamos en el 99, entonces tenemos veintitantos años, Colectivo todavía tiene 10 años más que nosotros, ¿no? Cómo estas organizaciones pueden refrescar sus discursos y incluir a estos jóvenes en sus objetivos. Claro que sí. Pues te agradezco muchísimo, Salvador, tu tiempo No, al y tu contrario. entusiasmo, tu energía, que sería Muchísimas muy gracias. lindo ver tu voz en algún video. Muchas, Claro que sí. muchas gracias y que estés muy bien. Gracias a ti. Hasta luego.